¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo Alberto con mis compañeros de parranda en el programa Hablemos de, donde somos cuatro expertos de nada y cuatro conocedores de todo. Me presento de nuevo, soy Alberto y mis compañeros son... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Antonio Sánchez acá, su servidor por este lado. Hola, muy buenas noches, mucho gusto. Aquí a mis compañeros y a los que nos escuchan. Soy Natanael Corral y aquí vamos a estar hablando de todo y de nada. Exacto. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy Oscar Rodríguez. Igual aquí saludándoles. Hola, Oscar. Hola Oscar. Hello. Oigan, nada más nos falta decir, hola, soy Antonio y Y soy soy alcohólico. podcaster. Y soy un inexperto, ¿no? Soy un Soy un experto. ándale así vamos a presentarnos para la próxima vez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alberto y soy un inexperto. Hola, Alberto. Pues, ¿qué tal, mis amigos, mis hermanos? Buenas noches, buenos días, dependiendo en dónde nos estén viendo y el día. Pues vamos con la segunda parte del relato de la historia de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en la primera parte, nos habíamos quedado aproximadamente cuando cuando se reunieron en Aguascalientes por orden del señor Venustiano Carranza, ¿no? Por ahí más o menos. Sí alcanzamos a hablar de cómo asesinaron a Zapata y todo ese rollo, ¿verdad? Sí. Así es. Sí. Entonces, cuando los mandan llamar en Aguascalientes, pues es porque ya estaban enfrentándose a un enemigo nuevo, ¿no? A un enemigo, tenían todos un enemigo en común, que era pues ni más ni menos que don Victoriano Huerta, ¿no? Ese malo que les digo que nomás con verlo sabes que es malo, como el de las novelas, ¿no? Que lo miras y dices, ese güey es el malo", así más o menos era Victoriano Huerta. Y pues les cuento que pues él era la inspiración de la canción de la cucaracha, ¿no? Victoriano Huerta, porque tenía gustitos por el tabaco risueño y Oh, le gustaba, Ahora. le gustaba alcoholizarse. Ahora no descobijes, le gustaba alcoholizarse y al final pues tenía cirrosis y, pues de eso fue lo que vino muriendo Victoriano Huerta. Entonces, y pues esa es la canción de la cucaracha, que porque ya sin mota ya no caminaba, pues el señor. Entonces, por eso esa canción sí es revolucionaria y es de la época esa de Victoriano Huerta. Entonces, cuando el señor Venustiano Carranza am, se junta arma a su clan, ¿no? A sus amigos, los constituyentes, y pues hacen lo que le deberían de llamar a hacer una constitución, pero ya estábamos diciendo con nuestro hermano Oscar que pues que en realidad era como pues seguía la misma constitución, ¿no, Oscar? Más o menos era lo mismo, ¿verdad? Es correcto. Sí, fueron nada más una leve Refrescada. modificación, pero el espíritu era el mismo. Sí. Entonces, se supone que cuando haces una revolución, o sea, reevolucionas, renaces, no es de revoltijo, sino es de reevolucionar, pues haces una constitución, porque en realidad si no haces una constitución, pues ¿para qué estás haciendo una revolución, no? O sea, ¿de qué sirvió la revolución que hiciste? Si te vas a pegar a las mismas bases que eran lo que te regía antes, pues entonces no tiene caso todo lo que acabas de hacer. Entonces, por eso hicieron una constitución, la de 1917, la del 5 de febrero, pero prácticamente fue como adaptarse a los tiempos nuevos, ¿no, Oscar? O sea, pero en realidad fue lo mismo, ¿verdad? Fue lo mismo. Pero con eso se supone que se cerraría la revolución al formar una constitución nueva, porque es cuando dices, aquí sentamos las bases de cómo nos vamos a manejar como país, de aquí vamos a estar las leyes que nos van a regir como nación, pero pues estabas usando las mismas de antes, entonces, ¿cuál volver a empezar, no? Y en realidad, pues no se volvió a empezar. Ahí todos estaban enfrentándose a un enemigo en común, pues que ya sabemos que era Victoriano Huerta. Entonces, era en el momento en que Villa, Zapata, Obregón, todos estaban del mismo lado, ¿no? Y después, ya cuando lo logran derrocar, pues a Victoriano Huerta, pues ya otra vez vuelven todos, cada quien por su lado. Otra vez se vuelve el tironeo y empiezan a corretear a Venustiano Carranza y lo empiezan a acosar, 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 hasta que por fin, pues lo agarran en una cabañita y le dan chicharrón, ¿no? Se lo echan.
lo dejaron como coladera, dicen, ¿no? O sea, le dieron, pero sí, bonito Está a, sabroso. a, a Venustiano Carranza. Y así fue el final de don Venustiano, ¿no? Entonces seguían todos armados, todos seguían levantados, todo seguía todo el rollo otra vez, porque todavía ni se daban las tierras, ni se daba el cambio político que se esperaba, ni nada de eso. Entonces, en uno de esos, en una vez que ya estaban combatiendo otra vez todos contra todos, todos así, ya otra vez cada quien estaba por su lado, pues fue cuando las fuerzas de Villa se enfrentaron a las fuerzas de Álvaro Obregón. Entonces, en un combate, no me acuerdo en cuál combate fue, si alguno de ustedes se acuerda, pues las fuerzas de Villa fue que le dieron como con una granada, algo así, le cayó muy cerquita de Álvaro Obregón y fue cuando perdió su brazo, Álvaro Obregón. Entonces se supone que cuentan pues que Álvaro Obregón al verse ya sin su mano, pues agarró la pistola y se quiso dar un tiro, pero no jaló su pistola, entonces por eso se salvó. Pero pues no se le olvidó, ¿no? No se le olvidó a Álvaro Obregón que quién había sido el que le tumbó su brazo, su mano. Entonces, pues siguieron todos peleándose, todos contra todos, y un de repente se le ocurrió a nuestro querido general Francisco Villa, porque era muy protagonista, era muy protagonista Pancho Villa. Firmó un contrato con unos estudios de grabación o de películas estadounidenses donde lo grababan en combate. Ese es un dato muy curado, muy interesante. Pero parte del contrato era que las combates nada más podían ser de día porque no había iluminación. Entonces, mi general Pancho Villa nada más peleaba de día con tal de que lo estuvieran filmando. Entonces, él fue yo pienso, el primer actor de un reality, porque pues eso fue un reality, y ahí sí, de verdad, no había un guión. Dale, Alberto, dato. Álvaro Obregón perdió su brazo en la llamada batalla de Celaya en 1915, mm, desde entonces ganándose el mote de El Manco de Celaya. dale. Y fíjate, eso lo debería haber sabido porque sí sabe que le decían el Manco de Celaya. Eh, Así es. pero ese combate de Celaya fue como muy sangriento, ¿no, Oscar? Fue así como ¿cómo se dice? El epítome, ¿cómo se dice? Cuando se dan con todo, ¿no? Ahí. Una campal, todos contra todos. No, sí, definitivamente hay episodios de la Revolución donde pues son muy, pues se puede decir, batallas muy, muy sangrientas, ¿no? Hay que recordar que en ese tiempo las órdenes se daban y se cumplían al pie de la letra, pues. En ese tiempo era tanto el fervor revolucionario de todos los frentes, pues. Cuando hablamos de los Dorados de Villa, cuando hablamos del sur de Zapata, Ujú. todos y cada uno de ellos eran palabras que ahorita pudiéramos decir, se dice, pero se cumple. Y se cumplía aún y cuando la vida se ponía al frente, ¿no? Morir en esa revolución para muchos de los revolucionarios era un orgullo perder la vida en batalla porque en aquel tiempo también pues se pasaba la historia con los corridos, ¿no? Los corridos que sirvieron de origen a lo que, pues desgraciadamente hoy cada vez se ha ido degradando, perdiendo, los corridos que es una característica del folclore mexicano, pues gran parte de ellos vienen precisamente de ahí, de la época revolucionaria, y por ende cada batalla, pues, se buscaba protagonizar porque pues era una forma de trascender como un verdadero revolucionario, como un verdadero mexicano, y pues sin duda las batallas que se enfrentaban siempre eran pues sangrientas, y esa en particular, pues sí hubo, al igual que otra, ahorita yo creo que un poquito más adelante la tocamos, actos pues no sé si llamarles todavía actos de revolución o actos de barbarie, pues, pero bueno, no les quito la palabra, más adelantito lo comentamos. ¿Creen Ándale. que creen que a nosotros nos vayan a hacer un corrido algún día? Ya nos corrieron. ¿Ya de perdida un corrido tumbado? Ya fuimos corridos todos. De hecho, Ya mira nos qué bueno. corrieron a todos, pero pues.
qué bueno que mencionas lo de los corridos, porque sí, esa era la manera de correr la voz. O sea, era la manera de correr la voz y de saber, de decir los logros, de contarlos y eso. Y a la vez era ensalzar ese amor a lo que estás haciendo, porque los héroes los hacías más grandotes todavía, ¿no? Y hay muchos corridos muy inteligentes y después a lo mejor en uno de los episodios voy a dar una historia de algunos corridos. Por ejemplo, el de la máquina 501 es un corrido muy bueno, pero es una historia que ocurrió durante pues, la época revolucionaria. Pues bueno, en esa época, no necesariamente que sea de la revolución, pero era en esa época cuando estaban haciendo los ferrocarriles. Hay un corrido que me gusta mucho que es de los Tigres del Norte y se llama Al filo del reloj. Y es un corrido, yo siempre digo, ese corrido es un corrido muy inteligente porque te habla de cómo el reloj nos marca nuestro fin y nuestro inicio, y habla de cómo fusilaron a Benjamín Argumedo, cómo fusilaron a Felipe Ángeles y cómo fusilaron a Maximiliano. Pero en realidad en ese corrido nada más menciona a Argumedo y a los demás. La gente oye el corrido y no saben ni de quién se está tratando, ¿no? Dice, al doblar de las campanas fusilaron a un austriaco. Dice, y luego dice, igual le pasó a Argumedo en un panteón de Durango. Y luego dice que a las 6 de la mañana fusilaron a un austriaco. Después hablan que en Chihuahua fusilaron por orden de Carranza a un valiente. Y dice, les contaré de un valiente fusilado ahí en Chihuahua, lo sentenciaron a muerte por la firma de Carranza y fue Felipe Ángeles. Entonces, Celaya. Felipe Ángeles es pues ahora sí que el del aeropuerto y es o sea, es alguien así como Del fregón. mercado de Guadalajara. Y el corrido te lo cuenta y la gente lo escucha y lo canta y no sabes ni, o sea, no sabes la historia que está detrás del corrido, pero así es como se contaban los hechos heroicos, ¿no? Y ahorita pues ya todo el mundo tiene un corrido y pues todos son lo mismo, todos terminan siendo lo mismo. Tiene terrenos y mata y tengo terrenos y mato, pero ya, bueno, eso ya nos salimos un poquito del tema de la religión, pero después vamos a hablar de eso de los corridos, ¿no? Sí. Pero entonces hubo un momento que, que tenían una situación, o se enfrentaron, les atravesó una situación a los Dorados de Villa, donde estaban haciendo como que mataban, pero no mataban a nadie. Entonces, "Ey, ¿qué está pasando?" Pues y acá, y no se moría nadie. Entonces van y le dicen, mi general, algo está pasando con las armas porque no se muere nadie. ¿Cómo? No, no se mueren. A ver, préstame la pistola y le dispara. ¡Pah! Dice, ¿ves? No me morí. Y dicen, pinches gringos. O sea que ya les estaban haciendo chanchuy. Los gringos ya estaban jalando para los dos lados. Estaban jalando, digamos que con el gobierno y con los contras. Entonces, ahí es donde Francisco Villa y su gente se metieron a Estados Unidos y Columbus, Nuevo México fue el escenario donde se metió a caballo y ¡brum! Hizo una balacera e hizo una matazón ahí en ese pueblito y viva Villa y se regresaron en friega a México. ¡Brum! Y se regresaron. Entonces, Villa es el único que ha invadido Estados Unidos y que ha No, hecho destrozos, ¿no? Y ha sí. regresado vivo. Sí, sí, sí. Y que no es un inside job como las torres, ¿no? O sea, porque las torres te la quieren vender también como eso, pero eso ya fue más interno que nada, ¿no? Entonces, por eso hay pósters, hay fotos que dicen que los gringos buscan a Pancho Villa y que daban $5,000 por su cabeza, porque él fue el que se metió a Nuevo México y los invadió. Pues se metió, pues no es como que invadió para quedarse, pues nomás se metió y les hizo una cagazón ahí y luego ya se regresó, ¿no? Se regresó con su orgullo bien puesto. Entonces, pues los gringos no quedaron muy contentos que digamos y ahí vienen a buscarlo y pidieron permiso al gobierno de México para buscarlo y no se los querían dar. Al final de cuentas sí les dejaron, pero ahí venían bajando, y ahí iban bien lejos y dicen, no, 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 ya párale, ya no lo encontraste, ya no lo encontraste. También los soldados gringos ya se querían rajar, ya decían, ya, vámonos, no lo encontramos, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya, pues la gente no lo iba a poner a Villa, si era el hombre más querido por todo México, ¿no? Entonces nadie iba a decir dónde estaba, era obvio.
Entonces ya por fin pues se terminaron regresando los gringos, pues a lo mejor con una recompensa o algo, porque pues ya sabemos que ellos no se mueven de oquis. Entonces, ya se regresaron a su país y todo seguía otra vez acá como con el orden desordenado, ¿no? Entonces, cuando ya, volviendo ya más adelante, cuando llega a ser presidente Álvaro Obregón, pues que cada quien ya con su presidencia según se acababa la revolución. Y pues ya cuando llega a ser presidente Álvaro Obregón, pues no se le había olvidado que lo que había pasado contra Villa, ¿no? Entonces ahí fue que el 20 de julio de 1923, ahí en Parral, Chihuahua, pues le pusieron su emboscada, ¿no? Porque más o menos había pasado lo mismo que con Zapata, pues que se veía, ya estaba todo calmado, pero decían, ese güey se va a levantar y te va a levantar un gentío. Y Pancho Villa dijo, sí, yo quiero, yo le armo un ejército mañana. Y pues de repente, pues no se le olvidó a Álvaro Obregón lo que había pasado y pues le apareció, le mandó así como que un montón de compas allá a Chihuahua, a Parral, donde Villa iba manejando un Dodge 20, como del 20, algo así, su carrito, y pues dio la vuelta y dijo, yo voy a manejar, y maneja él, y a dar la vuelta y alguien dice acá, viva mi general Pancho Villa, y pues esa fue la orden, así igual como con Zapata, y salieron Y todos los claro. ¡Viva! viva y pues viva hasta hoy, dijeron, porque ya se acabó. Y y pues sí, le llovieron rifles, y eso que no traían metralletas, pero todos estaban con sus rifles, ¿no? ¡Paz, paz, paz! Se lo acabaron a mi general Villa. Y después, años después, el gobernador de Chihuahua compró ese carro y lo restauró. Y luego le dicen, si serás tarado, ese carro es histórico, este, tiene que tener los hoyos y, tiene un hoyo y saca la pistola y pero así no, o sea, pues los hoyos que tiene ahorita el carro, pues no son los reales, o sea, no son los originales, o sea, sí, porque Ujú. son reales los hoyos, ¿no? Pero no son los originales. Entonces, eso fue lo que pasó ahí, ahí fue el fin de Pancho Villa. Entonces, si vemos, pues el rencor y el me la debes nunca pasó, No, porque ya se había calmado las aguas, pero dijo, no te me vas a ir, ¿no? claro. Y por eso, una manera de que yo lo explico un poquito porque puede ser que haya confusión. ¿Quién murió primero, Zapata o Villa? Pues Zapata murió por Carranza y Villa por Obregón. Entonces, pues Carranza fue en 1917 y pues ya sabes que Zapata se murió primero. Correcto. Y con eso se acabaron los dos grandes ídolos, podemos decir, porque a lo mejor no héroes, ¿no, Oscar? Ídolos, porque Pues sí, sí. Es que mira, de un revolucionario, en cuanto a ideales, en cuanto a principios, en cuanto a un mexicano, pues sin duda es Zapata desde mi humilde punto de vista. ¿Por qué? Porque considero que sus orígenes indígenas sí era una lucha social completamente auténtica. Y no estoy diciendo que Villa no, pero Villa yo creo que habría que hacer una nueva reflexión de la figura de Villa dentro de la revolución, porque hay muchos matices oscuros de Villa que con esta moral en turno, vamos, puede ser hasta, bueno, es más bien polémico. Por ejemplo, Villa, fíjense que Villa, por ejemplo, sí conocemos muchos actos heroicos, ¿no? Y esa intromisión a territorio estadounidense y que, pues ahora sí que asaltó a Estados Unidos, militarmente hablando, fue cierto, ¿no? Pero también habremos de recordar un acto que les comentaba hace rato, un acto, pues, yo creo de llamarle terrorista, ¿no? sí, En el pueblo de Sonora. En el pueblo de Sonora entra su gente a Sonora, a un pueblo que se llama San Pedro de la Cueva en Sonora. Este, matan a 5 de su gente y pues fue como que el pretexto válido para que Villa entrara a ese poblado, hiciera prisioneros a más de 300 personas y fusilara de dos en dos, de cuatro en cuatro y de seis en seis para ahorrarse parque
a por lo menos 130 y tantos, 150 y tantos hombres, muchos de ellos menores de edad. Eh, en Sonora y en particularmente en esos poblados, si le preguntáramos, oye, revolucionario, héroes de la revolución, no creo, sinceramente, que mencionen el nombre de Villa, ¿no? Estos datos son un tanto datos curiosos o datos ahí como que perturbadores dentro de la revolución, pero hay que recordar que estábamos en una revolución, estábamos en una guerra, ¿no? Y yo creo que gente que sabe de combates y de guerra, pues nos podría ilustrar. Pero eso es a manera de ejemplo. Otro dato así como que interesante. Ven que siempre inclusive le decíamos nosotros en la primaria, ¿no, Nata? De Pancho Villa con sus viejas a la orilla y, o Mm. sea, Ah, también me también, tocó a mí. sí, sí, sí. O sea, y ese dato pues también fue real, pues, o sea, Villa tenía cierta ficción, muchos historiadores coinciden en que Villa pues también era un hombre que violaba a la mujer, hay datos que así lo exponen. Eh, Digo, no tengo mucha información, lo poco que sé es de que ese dato en particular, de cuando se retira pues ahora sí digamos, cabaña, retiro, A su a rancho. su rancho, pongámosle, pues se lleva 14 mujeres y pues están con él, pues. Entonces, algo había de cierto. Restará la gran aportación que hizo a la patria en épocas revolucionarias. No sé si lo permea, no sé, pero bueno, eh, digo, hablar de Pancho Villa es sin duda hablar de un personaje histórico, un personaje trascendental en la vida nacional de nuestra nación, ¿no? Entonces, pues es mi comentario, son datos que uno se va leyendo por ahí de revistas, de periódicos, de libros. Hay una hemeroteca, la Hemeroteca Nacional en la Ciudad de México. Si algún día tienen oportunidad de pues de visitar, pues ahí uno puede, yo le llamo saborear la historia, ¿no? Porque los periódicos esos de aquellas épocas, uno los puede hojear y pues los puedes saborear y te metes a ti, Alberto, que te gusta la historia, te metes un clavadito ahí y dices, wow, o sea, es impresionante las fotografías. Y vamos, son datos que se te van acumulando y que de repente en pláticas como estas donde arreglamos el mundo, pues salen a flote, ¿no? Pero Para ¿Qué eso, vamos a hacer para ahora, eso estamos, señor? ¿no? Ese es nuestro deber, arreglar el es mi mundo. comentario, sí, 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 Todo mundo dice eso, ¿no? sí, sí, Oigan, dato interesante, cultural y de San Google. El nombre real del señor Pancho Villa, José Doroteo Arango Ujú, Arámbula. ujú. sí. Se cambió el nombre para que no lo ubicaran tan rápido. Hay varias versiones de por qué se cambió el nombre, ¿no? Y dicen que ya había un bandido, una de ellas es, o sea, sabemos que se cambió el nombre para que no lo encontraran, ¿no? Una de las cosas es porque dicen que mató a uno que intentaba violar a su hermana, entonces era como el hacendado, lo mató y pues tuvo que salir huyendo. Ujú. Y el nombre de Pancho Villa, algunos dicen que Villa era el nombre de su papá biológico o algo así, o de su papá adoptivo, algo así. Pero también otra historia dice que ya había un bandido que se llamaba Pancho Villa, entonces haz de cuenta como que Pancho Villa no ha muerto, él se puso el nombre y pues es como si dijéramos, yo me llamo Chupacabras, está, no, que el Chupacabras no existía, ahí está, mira, lo andan buscando. O sea, él adoptó el nombre de un bandido, de un bandolero que ya existía, que ya era una leyenda, entre leyenda y mito, él se lo puso y pues lo hizo crecer otra vez. Y de ahí viene Pancho Villa. Esa es una de las versiones de el nombre de Pancho Villa. Aparte como que, pero ya ahora como de cura, pues se oye más viva Villa que viva nuestro José Doroteo Arango. Dices, no, pues no se oye muy, Ah, sí. no, De hecho, una de las teorías es que se cambió el nombre para no ser identificado al desertar del ejército. también. Se metió al ejército y desertó y dijo, no, si me dejo el nombre me encuentran y me ejecutan. Mejor soy Pancho Villa. Chovillo. Entonces,
Fíjense, ya estamos en los 20. Pancho Villa murió o lo murieron en 1923. El 20 de julio, para ser exacto. Sí, el veinte de julio de 1923. Entonces, y me acuerdo porque mi hermano cumple años el 19 de julio, por eso se me quedó grabado así el 20 de julio. Y 1923 es el año en que nació, perdón, mi abuelo, entonces por eso esa fecha se me quedó así bien grabadísima, ¿no? Entonces, ya ven que cuando en el primer episodio empezamos desde que llegaron los españoles y luego cómo llegó Santa Ana, y, o sea, todo eso cómo fue dando a lo que Ujú. estamos viviendo en este año que estamos hablando de la revolución, ¿no? Ya cuando llega Álvaro Obregón a la presidencia, pasan ya los cambios, digamos, modernos, lo actual, porque ya empezaron a hacer las instituciones de cierta manera, ¿no? Oscar, creo que también ya ahí surgió la Secretaría de Educación, ¿o no? Sí, ¿Verdad? Ya cuando llegó Álvaro Obregón, empezaron a surgir las instituciones y se decía que ya íbamos a hacer un gobierno institucionalista, que ya no iba a ser de una persona, ¿no? Que ya iba a ser instituciones, que ya no iba a ser uno el que gobernara, sino diferentes dependencias, instituciones. Entonces llega Álvaro Obregón a la presidencia y ahí vienen esos cambios que ya eran muy necesarios. O sea, ya México ya lo demandaba. Acababas de salir de una revolución y si vas a salir de una revolución, pues tienes que cambiar. O sea, es claro. obvio. Y ellos, cada uno pensaba, aquí ya se terminó la revolución, pero todavía no se acababa, pues todavía seguía el descontento, la agitación de la gente. Entonces, todos estaban buscando más o menos cómo hacerle para ya calmar a las personas, ¿no? Y luego viene después de Álvaro Obregón, pues viene su amigo Plutarco Elías Calles, ¿no? Que era como su compadre, su otro general, ¿verdad, Oscar? Era otro general, Sí, sí. Plutarco Elías Calles. Y con Plutarco Elías Calles nace el Partido Nacional Revolucionario que ya era su escudo o su logo ya era redondito con tres franjas de la bandera y la P, la N y la R. Pues ya sabemos qué partido es ese, ¿no? Y entonces, Morena, ándale, Morena en aquel entonces, ¿no? Era Morena en sus inicios. Era el PRI de Morena. Entonces, cuando viene Plutarco Elías Calles, se iban a alternar la presidencia con Álvaro Obregón. Álvaro Obregón iba a ser presidente otra vez, así como Donald Trump aquí, ¿no? Que fue presidente y luego no, y otra vez es electo presidente. Pero ahí viene una etapa muy oscura, muy dudosa dentro de la cultura mexicana, dentro de la historia de México, y en cierta manera es parte de la revolución porque fue al mismo tiempo cuando la revolución todavía no se terminaba, que es la Guerra Cristera, ¿no? Y después de la Guerra Cristera podemos dedicar otro programa o dos programas en la Guerra Cristera, pero desafortunadamente ocurrió en el mismo tiempo cuando la revolución todavía no se terminaba. Entonces, por eso puede ser que haya gente que esté un poquito confundida. ¿Cuándo ocurrió la Guerra Cristera? ¿Por qué ocurrió la Guerra Cristera? Eso no lo vamos a tocar tanto porque después vamos a hacer uno o dos episodios sobre la Guerra Cristera, ¿no? Que está muy interesante la guerra cristera, ¿eh? Y sí, sí, es una cosa que desafortunadamente ocurrió. O sea, Sí. es parte de nuestra historia de México y es parte de la historia de cierta región, como en Jalisco, en la zona de los Altos, en esa zona fue muy fuerte lo de la Guerra Cristera. Y les tocó a Álvaro Obregón y a Plutarco Elías Calles todo ese rollo, ¿no? Entonces, cuando Álvaro Obregón estaba ya para reelegirse, o se había reelegido en su segundo periodo, alternándolo con Plutarco Elías Calles, a consecuencia, y lo voy a mencionar porque fue a consecuencia de, ¿no? Pero como les digo, no vamos a hablar de la Guerra Cristera ahorita. Este, tenía muchos problemas, mucho rencor, mucho odio entre Álvaro Obregón y la iglesia. Y en un desayuno, era un desayuno ofrecido en honor al general Álvaro Obregón, pues llega un muchacho y le dice que si lo pregunta que si lo podía dibujar, que era un caricaturista, que si lo podía dibujar. Entonces él desde acá como que se quedó así. Y dijo, no, es un caricaturista, adelante. Y cuando se le acerca a empezar a dibujarlo, pues saca
como dice Laurita Garza, no sabía que estaba armado y sacó una escuadra cortita y con ella le dio 6 tiros. Y pues no sé, en realidad no sé cuántos tiros le dio, pero pues sí se lo ejecutó ahí. Y era, el caricaturista pues era ni más ni menos que un seminarista y pues quien le había dado la orden había sido una monjita que se lo echara. Entonces fue a consecuencia pues de toda la persecución durante la Guerra Cristera, ¿no? Y pues ahí fue donde surgió lo que se le llama el maximato, que es algo así como pues el salinismo, ¿no? Que entra un presidente y sale otro, y entra y sale, pero todos sabemos quién es el que manda. Se Claro. suponía que así estaba manejándose todo en aquel entonces, y pues que el que manejaba todos los hilos de México, pues era Plutarco Elías Calles, que fue el fundador del Partido Nacional Revolucionario. Entonces, después de ahí ya había movimientos, estaba Adolfo de la Huerta que estaba candidateándose para presidente y a todos lo veían como una amenaza, ¿no? Adolfo de la Huerta. Entonces ahí surgió en esa etapa un personaje muy importante en nuestra región de Tijuana, que es el señor Abelardo L. Abelardo, Rodríguez, que mi era hermano. Abelardo L. Rodríguez, que era también un general, ¿no? Sonorense, pero le habían encomendado la zona del territorio de la Baja California. Y él era como quien dice nuestro gobernador, el señor Abelardo L. Rodríguez. Y en Tijuana, pues nuestro aeropuerto se llama Abelardo L. Rodríguez, la presa se llama Abelardo L. Rodríguez, varios bulevares o arterias principales tienen el nombre de Abelardo L. Rodríguez. Y Abelardo L. Rodríguez se merece un programa aparte, porque ese era un Sí. personajazo que dices, no puedo creer todo esto que me están diciendo de este personaje, pero sí lo era. Le tocó una etapa especial en la región, cuando estaba la prohibición de alcohol en Estados Unidos, pues cuando surgió nuestro Tijuanita que estaba agarrando fuerza, pues él era el que estaba como aquí al frente y él fue el que fundó el Casino Aguacaliente y todo ese rollo. Pero otra vez, ese va a ser otro episodio porque él se lo merece un episodio aparte, ¿no? Entonces, Correcto. cuando hubo no, aquí es donde estoy un poquito confundido, Oscar, no sé si tú sepas el dato. ¿Por qué es que lo pusieron de presidente interino a Abelardo L. Rodríguez? Por la renuncia de Pascual Ortiz Rubio. Exacto. Ahí es donde, Exacto. es que está como, allí me queda esa presidencia como entre medio y siempre me Sí, pierdo el por qué él fue nombrado un presidente interino, ¿no? sí. Hay que recordar, sí, hay que recordar, Alberto, que en esos años la presidencia de la República era solamente de 4 años. Mm. En ese tiempo le tocaba gobernar a Pascual Ortiz Rubio del 30 al 34, pero por este tema renuncia. Bueno, ahí también habrá que hacer un pequeño paréntesis para este tema, pero del 32 al 34 entra Abelardo L. Rodríguez y con él, con esa presidencia, se amplía de 4 años a 6 años el sexenio para la presidencia de la República en México. Excelente. Y fue como, se dice que fue como un premio a su lealtad, porque mandaba mucho dinero o mandaba dinero de aquí del casino a la federación. Y pues como premio a su lealtad, pues le dieron la presidencia. Entonces, en cierta manera, tenemos un presidente de México en Tijuana, ¿no? Que era Juan. sonorense, pero pues todo su base estaba aquí en Tijuana, el señor Abelardo L. Rodríguez, ¿no? Entonces, ya se acabó la revolución. Pues toma, pelón, tu cachucha, que todavía no se acaba, ¿no? Y donde ya se puede decir que vio su fin, que es donde yo lo interpreto, es cuando llega el gran Tata Lázaro Cárdenas del Río, que un, ese también era un Putin, ese también no podía usar short porque se le salían hasta las Sí, rodillas a mi general. Chivas. Sí, 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 no, no, había una amenaza, se cuenta que había una amenaza de que Estados Unidos iba a invadir por el mar y él se fue y se puso ahí y estaba él haciendo la guardia. Aquí no llegan más que pura madre, dijo, y él no los iba a dejar llegar, Lázaro Cárdenas del Río. Era sí. un, era un buenazo, era tan, era, él ejerció el paternalismo y por eso es que se le dijo el Tata, Ujú. y con él nació el Partido Revolucionario Institucional, con su presidencia de él, y a partir de ahí, bueno, es más, a lo mejor no.
ya no hay presidentes militares, o siguió otro. Después fue Ávila Camacho, pero no era, Él fue el último, era del PRI. él, Ajá. él fue el último presidente militar. Ya, a Es partir de correcto. ahí, creo, no sé si se hizo una enmienda, no sé si, pero ya no puede haber presidentes, ya no pueden ser militares. Ujú. Pero eso fue para cuidarse de un golpe de Estado. Entonces, cuando Lázaro Cárdenas llegó, él corrió a Plutarco Elías Calles del país, o sea, le lo chispó y aquí se acabó el maximato, aquí mando yo, aquí no me vas a venir a decir tú qué tengo que hacer, aquí se acabó, aquí ya, no más. Y lo mandó al exilio, lo mandó. Ujú. Después los reunió a los expresidentes vivos, creo que era porque estaba ya la Primera Guerra Mundial, ¿no? O había la amenaza de una guerra mundial, algo así, pero necesitaban unificarse y los mandó llamar y se juntaron todos y ahí está la famosa foto que están como en un balcón, todos los presidentes que está, bueno, el presidente y los expresidentes que estaban vivos en ese momento, hasta ese entonces. Y es una foto muy bonita porque pues están demostrando la unión, ¿no? Queremos estar unidos. Y entonces cuando llega Lázaro Cárdenas a la presidencia, pues era bien buena onda y todo lo que le pedían lo hacía. Sí. Entonces, eh, mi general, necesito tierras. Ah, ahí te van tierras. Y luego después, mi general, pues no tengo que sembrar. Ah, ahí te va semilla. Y mi general, ahora, pues, ¿cómo la cosecho? Ahí te va un tractor. Y mi general, pues ahora, pues no tengo para echarle gasolina. Ahí te va la gasolina. Entonces dicen, no, pues los estás haciendo muy, o sea, les estás dando todo y así tampoco debe de ser. Y ya en el periodo ese de Lázaro Cárdenas, que fue un periodo muy difícil, pues ahí es donde yo considero que la revolución como tal, o sea, el movimiento revolucionario como tal, ahí es donde ya se terminó. Ya no hubo revueltas, ya el país se convirtió en un país de instituciones como lo era lo que es hoy. Ya no es una persona que es el que gobierna y manda y que grita y dice, ya no, ya no. Ya el presidente ya no tiene el poder absolutista, ¿no? Se le llama algo así, Sí, ¿verdad, Oscar? sí, sí, Ya el sí, sí. presidente, a partir de ahí, ya el presidente ya no tiene el poder de hacer lo que se le antojaba a partir de ahí. Y empieza a gobernar el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, si nos ponemos a ver, quitaron una dictadura y pusieron otra, sin Ujú. hacer una sin hacer una constitución, sin hacer una, o sea, simplemente se quitó una dictadura de 30 años y pusieron una de casi 80. Sí. Entonces, ¿la revolución sirvió de algo? O sea, o espero sus comentarios. A ver, neta, échale, Antonio. Ahora yo. Pues básicamente lo que estás escuchando es como, pues sí sirvió de algo porque ¿cómo te puedo decir? Se arreglaron muchos problemas, ¿no? A lo mejor se pudieron eh, aclarar ciertas, y, ¿cómo le puedo llamar? Diferencias más bien. Y, y no, porque al terminar con una rivalidad, nace otra, nace otra y nace otra. Es tipo los cárteles, ¿no? Matas a la cabeza, pero viene otro abajo y luego viene otro y luego viene otro, hasta que institucionalizas y quitas el punto de ya no se pueden ser los militares, pero pues igual sigue teniendo la misma tónica, ¿no? Si ya no, ya no eres tú, pero pues ahora la vamos a pintar más bonito, pero sigue siendo la misma. Para mí, fíjate que yo creo que la revolución sirvió nada más para algo, ¿no? Para una cosa, pero en dos puntos, para mí. Para terminar con el imperio mexicano, porque era imperio mexicano el de Porfirio Díaz, ya no intervenía ningún extranjero, ya era de México, era un oaxaqueño 100% mexicano. Y entonces entra la revolución es la entrada a la era del romanticismo gringo. La revolución para mí fue hecha por los gringos para, de manera romántica, tener el poder y el control
de México y destruir el imperio mexicano. Para mí, Engarró- Engarróteseme ahí, Nata. Ahí te voy a agregar un datito. El general Álvaro Obregón necesitaba el reconocimiento de su gobierno y el gobierno de Estados Unidos no se lo quería dar. Entonces dijo el gobierno de Estados Unidos, si quieres que yo te reconozca como gobierno, hay que juntarnos en la calle Bucareli porque te tengo un contratito así pequeñito, insignificante que me firmes, nada más hay unas firmitas que ocupo que me firmes y una vez que tú firmes, te reconozco como tal. Y, firmado con plomo. y nacen los tratados de Ah, Bucareli, Bucareli. que es prácticamente la venta de la patria más grande que puedas pensar o que se le pueda ocurrir a alguien, pero para hacer ese tipo de contrato tiene que haber un defraudador y uno que capió para que lo defraudara. Uno que prácticamente dijo, pues no quiero decir se empinó, pero dijo, date, Un, un date. pendejo las cosas así. Sí, porque no fue escondido, no fue con chanfle prácticamente, o sea, dijo, no puedes tener industria propia, el metal me lo tienes que comprar a mí, me tienes que dar las concesiones a mí, todo tiene que pasar por mí, tú no puedes tener una industria, no puedes producir motores, tienen que ser míos, o sea, todo eso, y se supone que están clasificados, pero pues ya se ha dicho que es lo que viene en los tratados de Bucareli, pero prácticamente es México, yo soy tu dueño. Y ahí son, por eso, Nata, porque es muy acertado lo que estás diciendo. Ahí nació el agringamiento mexicano, el patio trasero. Así es. De ahí nació. Y Y la fíjate, revolución sí la financiaron los gringos. sí, así Claro. fue. Y ahí Fue se vio. para derrocar el poder mexicano, porque Ujú. el poder mexicano estaba con Porfirio Díaz. Si la revolución hubiera sido 100% mexicana, hubiera sido algo bien, pero no fue así. Y tú tocaste un tema bien importante ahorita de los tratados de Bucareli. No sé cuántos años tienen de vigencia, pero creo que algunos ya están por vencerse. No, eran 100 años. Entonces, Ajá. yo dije un día, a ver, se me hace como medio iffy, medio raro que los tratados de Bucareli ya estaban por vencerse y viene el tratado de libre comercio y yo digo, Y te no, hacen lo mismo. sí, dije, ¿no sería una renovación de contrato prácticamente? Pues es lo mismo. O sea, Por eso. pero ahí en cierta manera en el Tratado de Libre Comercio, como que nos dieron chancita ok, te voy a meter McDonald's, Kentucky, Burger King y te voy a llenar de chatarra todo tu país a cambio de, pues, que me mandes más producto, más y me lo vendas nada más a mí a buen precio. No, o Yo sea, algo que siento, Alberto, que debería hacer, por eso a mí perdón, me enojaba. En vez de cantar el himno nacional, fíjate, estaba morro, ya lo maquinaba en mi mente, tengo como una mente de tipo Hitler, ¿no? Este, I'm a Führer. y lo dijo Putin hace poquito, que tienes que tener un buen ejército, tienes que invertirle billete en tu defensa, porque si no, si tú te dejas, siempre va a llegar uno más gandalla a darte la torre y a pilotearte. sí, Entonces, si México no invierte en su ejército, ¿por qué crees que uno de los tratados era eso? Que México no podía hacer ajá, armamento, ¿verdad? Porque pues ahí les pesaba que los tenían de vecinos, México se pone el tiro, nos da la torre. sí, Entonces, yo creo que México debe hacer eso, ya hacer un lado y empieza, aunque nos duela a lo mejor los mexicanos, porque yo hice servicio militar. ¿Sabes qué iba a hacer? ¿Sabes cuál fue mi servicio militar? ir a Ir a barrer. barrer. No, ni siquiera eso. Me tocó bola negra y por ahí ya ves que antes la bola negra no hacías nada. Bueno, Sí. pues esta vez me tocó a mí que cada tercer sábado del mes me tocaba ir a pasar nomás lista. Lo único que hacía era pasar lista. Ese fue mi servicio militar. Y por ahí tengo mi cartilla militar, está toda guardada por ahí. Y Te la fui a tocó ser renovar apenas el año afortunado. pasado, la fui a renovar después de 20 años. La fui a renovar y ahí está. Y supuestamente yo soy, no me acuerdo si segunda o tercera fuerza todavía, porque tengo los 40 años y todavía Como me pueden segunda. llamar. Y ahí estoy como un ciudadano preparado para pelear por su patria cuando nomás fui a pasar lista. Entonces yo creo, como mexicano, que si nos queremos poner, si queremos crecer, que crezca más el país, necesitamos echarle ganas al ejército.
y tener su bomba atómica porque México tiene con qué tenerla. Cabrón, neta, qué Ahora, pedo, ahora relax. esto ya anda muy bélico. Nomás Ay, corridos tumbados. ya sé por qué quiere, ya sé por qué anda bélico, quiere su corrido también. Ay, El corrido bueno, del La, Nata. la bomba atómica, no, no se fue caer. No, Bueno, creo que ya la muchacho. bomba atómica ya quedó obsoleta, ¿no? Y ahorita es de no sé qué diablos, ¿no? Hidrógeno, electrones, no sé qué diablos. Ahorita va a querer mandar ojivas nucleares a todo mundo, de todas partes. Que tú me viste feo, órale. bueno, yo quiero nada más comentar que pues difiero yo creo que en gran medida de los comentarios que acaban de expresar. Y se los digo No, bomba porque, atómica, dice. No. no. Como se los había comentado y reafirmo, yo estoy convencido de que una revolución sí fue necesaria, ya la superamos. ¿Cómo fue de que logramos superarla? Bueno, sí fue con todos estos hechos, pero está en nuestra constitución, ese pacto social donde, según la constitución, comillas, como se dice, en la constitución, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia, y te dice que artículo primero, párrafo tercero. La Constitución mexicana es el pacto social, es el resultado de una revolución de miles de años. Entonces yo creo que tenemos ahí. No creo que un camino armado sea la solución. No creo que invertirle al ejército, a la compra de equipo, a la militarización del país, contribuya al crecimiento del mismo. Yo creo que lo que sí puede contribuir al desarrollo del mismo es la educación. ¿Cómo? La revolución en gran medida y como resultado, desde mi humilde punto de vista, creo que fue eso. Fue el despertar del mexicano que no tuvieron los antepasados oportunidad de saber leer ni escribir. Por ejemplo, cuando se hizo la petición a Maximiliano que nos viniera a gobernar, la firmaron unos mexicanos, pero los mexicanos no sabíamos leer ni escribir en esos tiempos, pues. Era el conocimiento algo exclusivamente para las castas. Ujú. Entonces, ahí yo creo que está el gran problema de México. A través de esta revolución nos da como resultado eso. El camino creo que es la educación. ¿Cómo podríamos contribuir al mejor desarrollo del país? Es ese, yo creo que ese es el camino, es la educación y nada más que la educación. ¿Por qué? Porque la historia ahí está, pues no vamos a descubrir el agua hervida ni el hilo negro, ¿no? Yo creo que el despertar lo tuvimos, la oportunidad de crecer la tenemos. Creo que cuando se conjugan un buen gobernante con un buen ciudadano, podemos lograr cosas maravillosas en este país. Desgraciadamente, el mal del mexicano, como lo refirió Porfirio Díaz en esa carta que les leí en la versión anterior, pues todavía permea gran parte del país, pues. Actualmente ya no son corridas del toros, pero actualmente, digo, yo sé que ustedes sí son personas normales, ¿no? De que gustan de disfrutar un partido de fútbol, un juego, ¿no? Eh, Se suplió eso por las corridas de toros que antes era, ¿no? Y no digo que esté mal. Todo lo que contribuya a la educación, al crecimiento personal, creo que es adecuado. Pero hay mucha gente que se fanatiza y lo vemos en los estadios, lo vemos este, en televisión, ¿no? De que de repente se está peleando un equipo, por ejemplo, sin rayar paredes, ¿no? Ahí vas, ahí Los vas, del ahí América vas. contra los Pumas, por ejemplo, y que ellos están peleando y de repente te los encuentras en la calle y dices, ganamos. Güey, pues tú ni jugaste, pues, o sea, ¿qué ganaste, no? O luego yo le criticaba eso a mi suegro que se ponía frente a la tele y les gritaba y suegro no le escuchan, o sea, ni para qué grita. Pero vamos, Pásela, pásasela. son ejemplos burdos, súper soeces, ¿verdad? Pero a final de cuentas, yo creo que si dejáramos de hacer eso, tenemos una gran oportunidad de crecer. Quizás ya es nuestra generación, Nata, los cuarentones, los cuarentones para arriba.
La única forma de contribuir es esa, quizás al conocimiento, a la implementación de valores a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros pequeños, de forma de enseñarles la historia, porque como bien está escrito, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetir. Entonces, esa es mi aportación. Gracias. Es cuanto ese. Es cuanto. Y fíjate que sí, como dices, la educación estaba reservada para unos cuantos porque yo nada más quiero que tú lo sepas, vamos a decirlo así. No quiero que lo sepan los demás, nada más quiero que tú lo sepas. Entonces, era la manera de tenerte sometido. También, miren, ahorita si hubiera una revolución en México, las armas que tienen los contras están súper peligrosas. Entonces, quién sabe cómo nos iría. Sí, es la educación, pero la educación, ah, digamos, con fundamentos. O sea, estúdiale pero de verdad, o sea, búscale bien. No nada más porque sí, no, no, no me voy a dejar. No, 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 pero ¿por qué no te vas a dejar? O sea, dime, o sea, dime por qué estás en contra de esta ley o por qué estás en contra. O sea, dame un precedente, enséñame. Entonces, ¿cómo es eso? Pues como dijo Oscar, estudiando, leyendo, preparándote más. Sí, somos un país muy noble y al cual nos han saqueado, por eso también lo quise empezar desde el 1500 y algo, porque desde 1521 nos han saqueado. Sí, Estamos acostumbrados a agacharnos, estamos acostumbrados a decir, sí, señor, estamos acostumbrados a que si este está más bonito que yo, pues vale más que yo. Pues, o sea, o estamos acostumbrados a que si está más alto que yo, me tengo que dejar. Estamos acostumbrados a que venga el vecino, el bully, y nos coscorronee. O sea, llevamos 300, ¿no? ¿Qué? 500 y ya tantos años dejándonos por ignorancia. Dejándonos, o sea, ¿qué le pasó a China? China tiene más de la mitad de la población del mundo, pero no ujú, les había caído el 20 que ellos eran más de la mitad de la población del mundo y eran trabajadores del mundo, eran obreros del mundo, eran empleados de todo mundo. Pero como que alguien les dijo, vieron la película de bichos y dijeron, oye, sí es cierto, nosotros somos las hormigas y nosotros le vamos a derrotar a los chapulines porque somos más, así de fácil. sí, Entonces, cuando se pusieron a trabajar como tal, los chinos se volvieron potencia. Y agarraron a todo el mundo desprevenido, porque siempre decíamos que potencias eran Estados Unidos y Rusia. Rusia. Ujú. Todos decíamos Estados Unidos y Rusia. Se fue la Unión Soviética o Rusia. Bueno, Rusia sigue, ¿no? Pero ya no está tan fuerte. Y emerge China de la nada. No, de la nada, no. Ellos ¿qué hicieron? Se prepararon, estudiaron, se hicieron, dijeron, hey, nosotros somos más de la mitad del mundo. Si los mexicanos que estamos en California la pensamos, California es México, pero, El- sí. Así es. pero el orgullo mexicano lo demostramos poniéndonos un tatuaje que diga México, trayendo un carro que hace un montón de ruido, poniendo los carros en el zacate, porque así soy, teniendo 30 hijos y que el gobierno me los pague. Ese es el orgullo como demostramos que somos mexicanos. Ujú. Entonces, eso es una falta de educación. O sea, no, güey, ¿quieres que te respeten? Trabaja, estudia, esfuérzate. Como dijo el Trump la primera vez, ya no queremos jardineros, ya tenemos 1.000 millones de jardineros, ya. O sea, no vengan, ya no queremos que venga esa gente. Pues muchos se ofendieron, pero no, o sea, lo que está diciendo es, a ver, mándame inversionistas, venga gente preparada, vengan médicos, vengan Sí, abogados, vengan arquitectos, porque son muy inteligentes los mexicanos, pero a ver, no me manden albañiles, mándenme arquitectos, prácticamente eso es lo que está diciendo. sí. Entonces, ¿cómo vamos a convertirnos de albañiles a arquitectos? Pues estudiando. Y eso es donde nos falla. Y de hecho, Alberto, ahorita que tocas este tema, hay mucho trabajo ahora con el TECMEC, pues, con el tratado. Hay mucho trabajo para profesionista mexicano. Y yo veo, bueno, a lo mejor ya no estamos, a lo mejor ya me estoy saliendo del tema, ¿no? Pero yo veo mucho en redes sociales donde dicen
más del centro de la República hacia abajo, de que no hay trabajo y se quejan y de qué sirve que yo tengo una maestría. Pero si tú estudias, si tú hablas inglés y si tú tienes una carrera universitaria, Estados Unidos te da trabajo, Canadá y Europa, Ujú. nomás con eso. Entonces, ahí está, ya uno va casi de salida, pero vienen muchas generaciones jóvenes que ahí está la oportunidad, pero no queremos dar ese esfuerzo un poquito más, ¿no? Mencionaba Oscar muy acertado su comentario sobre que la educación es la base de todo. Sin embargo, sigo difiriendo contigo, Oscar. Yo creo que es la educación agarrado de la mano de tu defensa, porque si tú eres un pueblo a lo mejor muy inteligente, y yo sé que la inteligencia puede derrocar imperios, ¿no? Pero sin embargo, si tú eres inteligente y a lo mejor el que ahorita tiene el poder, pues no te va a querer dejar, no te va a querer dejar. Entonces también tienes que tener con algo, con demostrarle, si sabes que pues yo también tengo con queso, los tamales, mi punto de vista. A lo mejor, Sí, a lo pero mejor salvaje, a lo mejor me falta un poco más de intelectualidad para que se abra mi pensamiento y decir la guerra no es la solución. Sin embargo, yo siento que sí se ocupa un poco de fuerza. Claro, yo pienso que preparación intelectualmente, una revolución intelectual mexicana estaría muy buena, este, porque México tiene para todo, ¿no? O sea, yo veo, nomás te voy a poner como ejemplo, algo que yo viví. ¿Cómo es posible que en todo el país, porque era un precio global mexicano, en la República Mexicana, el precio del kilo de tortilla, estoy hablando del año 2011 o 2010 por ahí, era lo que se había impuesto en toda la República? Salió en las noticias, a 10 pesos el kilo de tortillas en toda la República. ¿Y cómo es posible que yo me fui a vivir a Morelos un tiempo, a Puente de Ixtla, Morelos, cerca del lago de Tequesquitengo, y el kilo de tortillas estaba a 16 pesos y en toda la República a 10? ¿Cómo es posible que un estado productor de mucho maíz tenga 16 pesos el kilo de tortilla? ¿Por qué, no? Entonces, pues sí, digo yo, en vez de México tiene para exportar su producto, pues en toda la República, ¿no? O sea, no sé por qué más del maíz o más de cierto producto se va para otro país, y entonces ya el otro país lo trae para acá más caro. Entonces, bueno, ya sería entrar en muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí, del coraje hasta se me fue la idea ya. Es cuánto, ya no quiero ya, no quiero Fíjate que, estar ahí. fíjate que hay un detalle y se me hace un poquito importante comentarlo, ¿no? Dices, pues es que esto es una maestría, tienes una carrera, hablas inglés, Estados Unidos te va a dar trabajo, Canadá te va a dar trabajo, pero ¿por qué México no prospera en esos ámbitos? ¿Por qué tanto mexicano que está preparado, que sabe hacer su trabajo, que está estudiado, no puede prosperar en su propia tierra? Precisamente por lo mismo, porque en este punto voy a darte la razón un poquito, porque nos dejamos. Nos dejamos porque te dice, imagínate una persona que tiene una maestría y llegas a una empresa y te dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo estos estudios y sé manejar esto, y sé hacer aquello, y sé hacer esto otro. Eres una eminencia. Pero llegan y te dicen, sí, sí te contrato, pero pues te voy a dar 100 pesos la hora. Entonces, pues allá me van a dar 100 pesos, me van a dar $100 por hora y tú me quieres dar 100 pesos por hora, pues mejor me voy para allá. Y todo el intelecto, lo que le llaman la fuga de cerebros, toda la inteligencia y todo lo bueno que tenemos los mexicanos se va afuera. Y por eso México que sigue quedando en el mismo lugar. Por eso también, digo, te doy el punto. Si tienes que tener la manera de demostrar lo que tú sabes y lo que tú vales con la educación que tienes, pero también tienes que tener esa parte de decir, chinga, ¿por qué no? ¿Por qué aquí no?
No, como decían los papás, el no te dejes, el defiéndete. O sea, hay muchas personas que están desempleadas porque no defienden lo que valen, ¿no? O sea, no defienden el decir, a mí me costó y quieres que te lo regale, no te lo voy a dar". Y pues basado en la necesidad, todos aceptan lo que te dan porque el encarecimiento de todos los productos, gracias a Estados Unidos, no te da para más, pues. Entonces sí tiene que ir de la mano el estudio con la educación, con la defensa, ¿no? A mí me gustaría agregar mi opinión ahí a esto que dijo. Este, y es mi teoría que uno de los problemas principales que tiene México es la mala distribución de la riqueza. Claro. Y no me refiero a que queremos que ser ricos todos, pero México tiene un dueño, uno, y se llama Carlos Slim Elú. Él es el dueño de México, porque tiene todo el dinero de México va a dar a sus manos de él. Y a lo mejor abajo de él hay tres o cuatro, a lo mejor, porque de cierta manera están conectados en todos los negocios. Esos cuatro personas o cinco personas de una manera están conectados a todos los negocios, a todas las empresas. O sea, eh, Femco, pues casi todo tiene que ver con el grupo Carso. Este, no sé, digamos, los bancos van a dar con su primo del Carlos Slim. Entonces, Comunicaciones. Restaurantes, Alfredo Harpelú, ¿no? Entonces las comunicaciones, o sea, vamos a decir que todo. a diez no llega. Y ese único, vamos a decir, ese gran dueño de México no regresa nada. No, él se queda con todo el dinero y él lo detiene y él lo frena. Por eso es importante que no Toda haya, la que minería. no haya monopolios, porque cuando una sola persona es el dueño de todo el dinero y lo amarra, todo el país se frena. Claro. Entonces, y él aplicó la de que si cada mexicano me da un peso, me vuelvo archirrecontramillonario. Pues él aplicó porque él te vende algo que todos tenemos, que es el internet y los teléfonos. Entonces, él prácticamente está aplicando eso de que un peso de cada mexicano es para mí y me vuelvo archirrecontramillonario hasta cuando estoy en el baño. Pero Sí, de todos esos millones que él recauda, no regresa nada. Apenas está que la fundación Telmex, pero dime, o sea, que funde una universidad, que meta, por ejemplo, los gringos son flojos, ¿ok? Los gringos son flojos, pero tienen dinero. Entonces tenían un taller lleno de chinos y decían, quiero que me hagas una pluma donde yo pueda escribir en el espacio, porque en el espacio la gravedad, la tinta no corre y ahí están los chinos inventando y gastando un montón de dinero, pues, y los gringos invirtiéndole dinero hasta que un chino sacó la pluma que era cero gravedad, ¿no? Y se dice que los rusos ya se llevaron un lápiz. Entonces, dicen, si te puedes a pensar, no ocupabas todo ese rollo, pero le invertiste dinero y después sacaron inventos. O sea, de las guerras vienen inventos, pero porque tienes a alguien que tiene dinero y le invierte. claro. O sea, ¿cuántos mexicanos hay que tienen un chorro de talento, que son muy inteligentes, pero ¿de qué te sirve si nadie te usa? Exacto. Entonces, que haya laboratorios donde se saquen inventos y que haya la gente del sector privado le invierta a esas universidades, que nuestros morros se trabajen en robótica, o sea, en curación del cáncer, o sea, somos muy creativos, Oye, pensamos Alberto, en muchas cosas. pero Alberto, Oscar, no sé, o Antonio, pero eso que acabas de decir tú, de que se puedan inventar cosas y todo eso, ¿no está dentro de los tratados? De que México no tiene esa facultad para inventar ciertas cosas. Lo más seguro. Sí, sí, sí. Y por eso Es que nos aquí, tienen, ajá. Es que aquí si tocamos ese tema, no nos vamos a despedir hoy, ¿eh? Sí, No, te vas a ir a largo, te vas a ir a está largo largo, y está aparte, largo. Sí, exacto. sí, sí.
Es un tema bastante amplio. El capitalismo moderno, wow, está impresionante. Nos deja para otro episodio. Yo solamente podría decir como hace la reflexión el filósofo del bar. Está Está cabrón. cabrón. Ah, Qué profunda. así que como dijeron por ahí, está en chino. Así Bueno, es. mis hermanos, pues eso fue mi relato de la Revolución Mexicana parte uno y parte 2 y concluimos el día de hoy. Hay muchas historias en la Revolución, hay muchas historias, pero traté de resumirlo de manera que se nos grabe y que la entendamos un poquito más, que sepamos un poquito de nombres de quién era quién y todo ese rollo. Y es un tema que a mí me encanta, me apasiona, el tema de la historia, el tema de la Revolución Mexicana en particular, porque como lo vemos, abarca pues muchos años. O sea, de perdida abarca 100 años, así, Sí, desde que nos volvimos una nación independiente, todas las cosas que fueron sucediendo para que en 1910 el pueblo dijera, ya nos hartamos, hasta aquí. Así. hasta aquí. Y por mi parte es cuanto, mis hermanos, nos despedimos el día Oigan, de hoy. y retomando A ver, retomando la incógnita que quedó en la parte uno así. ¿Quiénes en el están monumento, enterrados en las patas del Monumento a la Revolución? en el Monumento a la Revolución están en criptas los señores Francisco y Madero, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Don Pancho Villa. Sin cabeza. Ahí está a Sí, un ladito. Es el jinete sin cabeza. Ahora, habría que ver cómo están distribuidos, porque esa sí yo no la sé. Si hay uno en cada pata y uno en medio, o en alguna patita están dos juntos. Están de la mano Álvaro Obregón y Están Villa. ahí agarraditos ahí, ¿no? Vente, compi. Sí, o sea, habría que ver eso, porque no sabemos, ¿no? Pues tendríamos que ir a darnos una vueltita para allá y ver las criptas donde está cada quien, ¿eh? trabajo de campo. Ándale, Ándale. investigación de campo. Exacto. Ahí, grabamos desde allá abajo. Sí, Desde la Hemeroteca Nacional grabamos. sí, Oye, no sería mala idea. sí. Está suave. Está para ponerlo en un plan de trabajo, ¿eh? Sí, Excelente. sí, sí. Ok, bueno, mis hermanos, ahora sí, ¿alguien que quiera decir unas palabras ya para despedirnos? Antonio, Yo, tú eres el obviamente, bueno. nomás, pues, fue un gusto estar con ustedes nuevamente y pues los esperamos para la próxima. Échale, Oscar. Bueno, pues yo por mi parte me despido. Les agradezco que me hayan escuchado. Pues ojalá y se queden algún dato interesante, la inquietud del mismo. Pues ojalá y investiguen más y pues sentirse orgullosos, ¿no? De nuestros héroes patrios que haya sido como haya sido, dijera nuestro presidente, se lleva a Expresidente. cabo, ¿no? Entonces, pues sintámonos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra revolución y pues que viva México. Que viva. Señores, un placer haber estado con ustedes. Viva México. Y les recuerdo, no estamos en Spotify como Hablemos de, en YouTube Hablemos de. Síganos, denle like, compartan y dejen su comentario, dejen su posible su sugerencia de temas para tratar aquí. Ahí despuesito les estaré dejando nuestras redes sociales personales por si quieren hablar con alguno de nosotros en persona. Ahí estamos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, mis amigos, y esto es de ustedes para ustedes. Muchas gracias y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Nos vemos. Bueno, ¡Arriba la América! Uh. ya nos cancelaron.